O semillero, si la gente te vale madres, sos semillero. Si justificas al inútil de Bernardo, sos semillero. Si negas que semilla es la pura corrupción, sos semillero. Si andas de cholero, de Soros y de algún embajador, sos semillero. Y ya te diste color de mañoso, oportunista y gran ladrón. Sos semillero corrupto, tapadera del chucho presidencial. Sos un inútil, un pobre diablo, un charlatán. Sos semillero de chucho triste defensor. Sos semillero, zurdo, chairo, aprovechado y vividor. Sos semillero, cobarde, corrupto, tranza, bruto y estafador. En eso paró la mentira de semilla, la gran estafa y gran fraude electoral. Serviles de extranjeros, vende patrias y traidores de la nación. En eso paró la mentira de semilla, la gran estafa y gran fraude electoral. Serviles de extranjeros, vende patrias y traidores de la nación. Serviles de extranjeros, vende patrias y traidores de la nación. Sos semillero y ya te diste color de mañoso, oportunista y gran ladrón. Sos semillero corrupto, tapadera del chucho presidencial. Sos un inútil, un pobre diablo, un charlatán. Sos semillero de chucho triste defensor. Buenas noches, episodio número 66 de Echemos Casaca con Asmitia, hoy 5 de agosto 2025. Quiero comenzar de primero felicitando al juez incómodo, sí, al doctor Lester Castellanos. Ya publicó un libro de todos los vejámenes y ataques que sufrió por la estructura criminal internacional. Se lo recomiendo. Como ya sabemos, pues obviamente muchas de estas, porque hubo una feria de libro y puro chairo allá adentro, ¿verdad? O sea, si uno no es chairo no lo van a publicar, pero el doctor Castellanos lo hizo muy astutamente, creo yo. Lo pueden bajar en Amazon, ahí pueden bajar el libro, tanto digital, lo pueden pedir también si les gusta leer físicamente. Vale la pena, señores, se van a dar cuenta de cómo esa estructura criminal realmente se fue en contra de un juez que tuvo su valentía de ser independiente, de verdaderamente apegarse a lo que era su trabajo, hacia la independencia judicial y a velar por el cumplimiento de la Constitución. ¿Y qué es eso, Luis? Me preguntarán uno. Pues yo lo explico de una forma muy sencilla. Pero la Constitución es ese pacto social que nos permite a los 18 millones, otros dicen que ya somos 19 millones de diversas índoles, colores, sabores, inclusive diferentes idiomas, a vivir en este gran país. Es ese pacto colectivo, es eso que nos permite a todos llamarnos guatemaltecos. Si no respetamos la Constitución, híjole, estamos fregados. Y eso es una de las cosas que esta estructura criminal ha tratado de violar, tanto así, si se recordarán en la CICIG, cuando había ese imbécil narcoterrorista de Iván Velázquez, uno de sus funcionarios dijo que, pues, es que el convenio de la CICIG estaba por encima de la Constitución. O cuando el pedófilo de Todd Robinson, aquel negrito pasado de mierda, vino y dijo de que los 4 idiotas y que la soberanía de Guatemala le importaba, pues, nada, porque había temas más importantes que resolver.
Ojo, señores, la Constitución nos dictamina todo, nos da ese pacto social para que todos los guatemaltecos podamos vivir en ese gran país. Y hoy tenemos un gran invitado que desde su formación ha defendido Guatemala, ha sido una persona ejemplar, admirable en su quehacer como militar, y que pues él, a diferencia de muchos, pues verdaderamente cumplió lo que cualquier funcionario, cualquier guatemalteco, pero principalmente cualquier militar debe hacer. Y veló por el estricto cumplimiento de la Constitución, el pacto social. Es decir, entró a defendernos a todos los guatemaltecos ante esta estructura criminal internacional que hoy pues, tenemos acéfalo. ¿Quién es acéfalo? ¿Va mucha? Y la clica de Semilla, hoy Raíces, que lo que vienen es a destruir para huevear. Y vamos a ver detalles de cómo lo quieren hacer. El día de hoy nos está acompañando el coronel Miguel Estuardo Barrios. Coronel, muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Gracias por la oportunidad. Esta es tu casa, es de la casa de todos los guatemaltecos que quieren venir verdaderamente a luchar por este gran país, coronel. Gracias. Quisiera aprovechar la oportunidad. En primer lugar, pues darle gracias a Dios por esta oportunidad por medio tuyo, por medio de las personas que contribuyen aquí en esta empresa, dar a conocer a los oficiales del Ejército de Guatemala, a la familia de los oficiales, a la población guatemalteca, de algunas situaciones ilegales que se viven dentro del Ejército de Guatemala y de la cual pues yo soy víctima. Pues primero se dice que los agradecimientos se hacen públicamente. Yo te agradezco por ser primero un gran guatemalteco. Entraste muy joven a una carrera militar ejemplar. Creo que llevas 39 años, un poquito del coronel, solo para que sepan, porque es muy difícil que las personas hablen de sí mismas, pero yo sí voy a hablar por el primero. Él entró en el año 1986 a la Adolfo B. Hall. En el año 1991 se fue a la Politécnica, siendo sargento de cuerpo de cadetes. Después, en el 94 se graduó como oficial del ejército, fue paracaidistas, Gran Caibil, fuerzas especiales reconocidas a nivel mundial. Bueno, el ejército en sí está reconocido como la mejor institución de Guatemala, porque el ejército, yo siempre he dicho, las instituciones están hechas de personas ejemplares aquí como el coronel. Fuiste víctima, pero fuiste un héroe, sos un héroe, porque luchaste lo que hoy se conoce la guerra jurídica, judicial que esta gente viene a luchar. Si bien ya no estamos en ese conflicto armado, pues estamos en ese conflicto judicial en donde el otro lado pues se pasa por el arco del triunfo, nuestro marco legal, nuestra propia constitución. Entonces sí, lamentable lo que te pasó y vamos a entrar un poquito en detalle, pero sí es importante hacerle ver a la población en sí que sos un héroe, sos víctima de un sistema hoy cooptado por una clica que lo que menos viene es a respetar y a construir un país, sino que lo que viene es a destruirlo y a huevearse, como siempre lo he dicho, absolutamente todo. Entonces, bienvenido, coronel, esta es tu casa. Gracias, nuevamente. Coronel, yo te lo dije afuera de aire y lo he dicho siempre, para mí el ejército realmente luchó batallas que no deberíamos de haber entrado a luchar como guatemaltecos, pero lo hizo desde una forma institucional. Aquí en Guatemala no hubo genocidio, señores, hubieron héroes. Y todavía hay héroes que están siendo privados de libertad y tenemos que velar porque ellos salgan. Ya salieron varios generales, otros lamentablemente fallecieron estando privados de libertad sin serlo. Pero es importante, señores, hacerles ver que el ejército siempre ha puesto el pecho. O sea, el ejército, independientemente de que no estemos en un conflicto armado interno, pues el ejército cuando hay daños por huracanes, por terremotos, siempre son el soldado el que sale. Y por eso los guatemaltecos tenemos que estar agradecidos, pues. La verdad que es una institución de servicio. Yo inicié, como dijiste anteriormente, en el Ejército de Guatemala, allá por el 12 de enero de 1986, como aspirante alumno en el Instituto Adolfo B. Hall de San Marcos. Pero he notado... ¿Venís de una familia militar? No. ¿Y por qué te dio por meterte? Mis papás, maestros. Mi papá originario,
con mucho orgullo, que en paz descanse, San Pablo, San Marcos, y mi mamá de Huehuetenango. Los dos maestros se conocieron en Tacaná y por circunstancias de trabajo pararon viviendo en Santa Ana Huista en el tiempo del conflicto armado. Donde había un conflicto de la chingada. Sí, delicado. Ese tiempo ahí fue muy difícil creciste en guerra. Para uno de niño, pues, ver, tuve la oportunidad y tal vez tendría unos mis 7 años cuando emboscaron una unidad militar y enfrente del centro de salud de Santa Ana Huista, que hoy en día es el parque, había un campo en donde jugábamos los niños. Y esa tarde que estábamos jugando ahí, tal vez por el año 81, 82, llegaron unos helicópteros, como que estuviera uno viendo en este momento las películas de Vietnam. Derivado de eso, nosotros somos 7 hermanos, pero derivado del conflicto armado en Guatemala y que llegó hasta 1981, 82, se puso delicado en Huehuetenango. Mis papás se quedaron dando clases, pero nosotros nos mandaron a estudiar a la cabecera departamental. Entonces yo viví con mi papá y mi mamá, únicamente parvulitos, primero y segundo primaria. De ahí nos mandaron ahí recomendados ahí en ese tiempo, pues los tíos se prestaban para apoyarse entre hermanos y ahí estudié ya en la cabecera departamental, tercero primaria, cuarto primaria. Tercero primaria lo estudié en la escuela Salvador Osorio de Huehuetenango. Cuarto primaria en la escuela Clemente Marroquín Rojas de San Pablo, San Marcos. Y quinto y sexto, pues regresamos a Huehuetenango. Pero parvulitos, primero y segundo, en la escuela de Santa Ana Huista, Rafael Álvarez Ovalle, donde pues, mis papás eran maestros. Entonces, nosotros vivimos prácticamente de niños el conflicto armado, en donde la guerrilla llegaba a la población y reunía a todos, pues. Me recuerdo bien cuando empezaron las autodefensas de los patrulleros. Sí, los patrulleros de autodefensa civil, sí. Los PAC. Llevaron a Santa Ana Huista, a Mauser, y ahí se organizaron en el tiempo de Arriba del Mundo. Si no hubiera pasado eso, posiblemente toda esa parte de Huehuetenango hubiera sido como tomada por la guerrilla. Ahí todos los días llegaba la guerrilla, amanecía. Me recuerdo la casa de doña Raquel, la señora donde vivíamos, que amaneció pintada de GP y la señora casi se moría pues, porque pensaba que el ejército le iba a hacer algo. Una vida vivir en eso, muy difícil para uno de niño porque llegaron a matar al alcalde, los guerrilleros llegaron a matar al alcalde al despacho de la municipalidad, pues, o sea, muchos patrulleros civiles fueron emboscados y murieron en ese tiempo en Santa Ana Huista, en San Pablo, San Marcos, ahí por el año 83 también. Llegó la guerrilla, quemó la municipalidad. Nosotros con mis abuelos vivíamos a media cuadra del parque. O sea, una vida, creo yo, muy difícil y temerosa para todos en ese tiempo. Seguramente te marcó y yo he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas que sufrieron lo que me estás contando ahorita y era difícil determinar de qué bando, porque al final de cuentas éramos guatemaltecos los dos. Aquí no hubo genocidio y yo lo reitero una y otra vez. O sea, genocidio no hubo una exterminación de alguien en particular, sino que aquí habían hermanos que estaban de diferentes bandos, habían primos de diferentes bandos, o sea, había familia y amigos que se tiraban de diferentes bandos. Muy similar a lo que está pasando ahorita. A mí en lo personal, yo tengo amigos que están del bando de los destructores de los chairos. Es decir, entonces uno dice, ¿cómo llegaste a tomar la decisión, diciéndome lo que me estás diciendo, a los 7 años, jugando pues en el parque, viendo a los helicópteros bajar, sabiendo que habían matado al alcalde? ¿Qué te llevó a meterte? Porque ya era, o sea, cualquier niño que mira eso, tenés una tercera opción, pues salirte del tema de la guerra y seguir la línea de tus papás, pues ser maestro. ¿Por qué el ejército? ¿Por qué el Adolfo de Hall? Pues fíjate que voy a mencionar aquí nombres con todo respeto. Uno ya falleció. En ese tiempo que te digo que arman las patrullas de autodefensa civil en Santa Ana Huista, instalan un destacamento ahí en donde era el mercado, en el centro, enfrente de la iglesia.
ahí en Santana Huista. Me recuerdo bien de los subtenientes en ese tiempo. Eran de la promoción 103. El coronel Chavarría Paz, que es jubilado, era subteniente. El teniente coronel que en paz descanse, Neftalí Méndez Mota. O sea, me recuerdo bien de los nombres. ¿Porque eran tus superiores? No, porque es que yo era niño. Ah, ya. Yo era niño y ellos llegaron a instalarse ahí a Santana Huista. El comandante de la compañía se llama, no sé si ya falleció, no lo volví a ver. Era un teniente de apellido Cruz Palencia, creo que era el nombre de él, ya no me recuerdo muy bien. Pero mi papá daba, además de que era maestro, daba charlas de Alcohólicos Anónimos. Entonces le gustaba eso. Mi papá bromeaba que era sargento de la primera compañía, del primer batallón, de la primera brigada, y hacía mates ahí con las escobas, movimientos con fusil. Y es ahí donde empezamos a tener contacto. Después de tener miedo, empieza uno a ver lo bonito del ejército de niño. A conocer al militar de verdad. Sí, el militar defendía a la población de Santana Huista y los alrededores, pues. Y mi papá se motiva en que su hijo sea militar. Yo tengo mi hermano, Gustavo, Toto le decimos. Era mero berrinchudo y agresivo y así, mero así dinámico, ¿verdad? Mi papá le dice que ingresa al hall y sí, dice, ¿verdad? Que sí. Días antes de las inscripciones hace berrinche, ya no se va. ¿Él es más grande? Él me lleva a mí 11 años y días de edad, pero él estaba en sexto y yo estaba en quinto. Al siguiente año que yo ya salía de sexto, estudiando en Huehuetenango, mi papá me dice que si yo quiero entrar al hall, y la verdad yo no quería. No. Era entrar a un régimen judío, pues, o sea. Sí, pero yo no quería. O sea, mi hermano era más agresivo, peleonero y todo. Yo era más calmado. Y total, de que por quedar bien con mi papá, me voy a inscribir. Y dije, voy a ir, pues, pero voy a perder el examen. Y me llega telegrama que sí. Que sí ganaste. Que sí gané. Entonces, y me recuerdo que mi papá me fue a dejar el 2 de enero. Me fue a dejar como era maestro y tenía que entrar a trabajar. Me fueron a dejar a San Marcos. De Huehuetenango me fueron a dejar al hall de San Marcos el 2 de enero. Mi abuelita, que en paz descanse, mamá le decíamos nosotros, ese día, el 2 de enero, vamos a San Pablo, San Marcos, porque ahí estaban mis abuelos. Mi papá va a hablar con ellos y yo le digo a mi abuela que no quería entrar al hall. Pero para que le hablara a mi papá, porque mi abuela llama a mi papá. Mi papá en ese tiempo tendría unos 33 años, tal vez, por ahí. 33. Sí, 34, por ahí estaba mi papá. Entonces yo le digo a mi abuela que no quiero entrar y mi abuela llama a mi papá y me dice mi papá, Hito, me dicen a mí, Hito, ¿usted no quiere entrar al hall? Bien, le dije yo. Y no quería, pues, sí, claro. Y me van a dejar recomendado a una casa en lo que entran, una casa verde que está enfrente del hall de San Marcos con doña María Maldonado. Me van a dejar recomendado 10 días antes que inicie las clases en el hall. Me recuerdo yo que lloraba mucho. Lloraba porque no quería. No bajaba a comer. La casa era de 2 pisos y a mí me habían dado una habitación ahí y yo no bajaba a comer porque estaba muy triste. Pero como no había cómo comunicarse. ¿Cuántos años tenías ahí? 11 años. 11, 12 años. Pero como no había cómo llamar a mis papás porque no habían teléfonos. No te queda otra. No me queda. O sea, ellos me decían que iban a llamar a mis papás, pero ¿y cómo? No podían comunicarse con mi papá. La situación es que cuando ingresamos al hall, ahí con el chispe y los toques de los antiguos, me encariñé con la carrera. Ya le encontraste con la carrera como un soldado. Como un aspirante. Un soldado en formación, un aspirante a ser soldado. Sí, y créeme que a pesar de lo que estoy pasando, ¿verdad? Porque me afecta a mí, a mi familia, porque prácticamente el daño no es contra mí, ¿no? Que el daño es contra toda mi familia. Toda una carrera, toda una vida. Porque en primer lugar no tengo salario. En segundo lugar, mi mamá, pues me da tristeza ver a mi mamá mal, porque tal vez ella piensa que no llegué a cumplir mis objetivos y creo que sí los cumplí.
Creo que sí. Y te decía esto, a pesar de todo lo que estoy pasando, si volviera a nacer, ingresaría otra vez a lo militar. ¿Y volverías a hacer exactamente lo mismo que hiciste? Tal vez corregiría algunas cosas que uno por la inmadurez, al principio de la carrera, come muchas ansias. Quiere estar en los primeros lugares, quiere estar en esto y eso. Al final lo que da es un poco de rechazo y de envidia. Son algunas cosas muy pequeñas que cambiaría, pero volvería a ingresar. Yo volvería, sin duda. O sea, no lo dudo, yo volvería a ingresar. Después de 39 años que pasaste por toda una carrera militar, con mucho éxito, por cierto, ¿volverías a tomar la misma decisión si fuera ese niño de 11 años que te dejaron encomendado en la Casa Verde enfrente del hall? Sí, ahí con doña María. La verdad que sí, es que la vida, el ejército es noble. Lo decías al principio, cuando hay algún suceso, alguna catástrofe o una situación así, el ejército siempre está al servicio. El ejército es una institución noble y de servicio. Y al final de cuentas, el poder, yo siempre he dicho que el privilegio de poder ayudar a alguien y el poderlo ayudar y servir es la mayor satisfacción que uno puede lograr, y el ejército está hecho para eso. Ahora, estuviste 39 años dentro del ejército, viviste diferentes etapas dentro del ejército, siendo un soldado en formación dentro del BEJOL, Adolfo BEJOL, y después ya llegando a ser coronel. Pero yo quisiera traer a la memoria y poder entender, porque durante tu formación entraste en el conflicto armado interno, o sea, año 86, si bien estabas en formación, pero los cuentazos los estabas viviendo, pues. Y en San Marcos me imagino que sonaban bastante fuertes. Sí, fíjate que, de hecho, no me recuerdo exactamente si fue para el 1 de marzo del 86, no, fue el 1 de marzo del 87, para un aniversario del hall. La guerrilla llegó a disparar, a atacar el hall. La guerrilla llegó a disparar y nos... Llevabas un año y tenías 12 años. Sí, 12, 13 años por ahí. Y la guerrilla fue a disparar, fue a atacar el hall. Nos arruinaron ahí la fiesta. Pero estaban los disparos en las garitas, unos cayeron en el internado, otros cayeron en el comedor. O sea, vivía uno como te digo, el conflicto armado. Lastimosamente no hay una parte que cuente la verdad. La izquierda cuenta su mentira. Lamentablemente ellos escribieron la historia, así que... Porque sí, la gente vivía atemorizada, pero no por el ejército, era por ellos. Porque al trabajador le afectaba, por ejemplo, que le cortaran la luz. Yo en Santana Huista pasamos, creo yo, que un año sin luz. Pero era la guerrilla la que Era la guerrilla la que cortaba la luz. Es lo que hoy conocemos como los extorsionistas. O sea, al final de cuentas, vivir en ese asedio de... Y terroristas. Porque botaron el puente Selegua, el puente Púcal y varias situaciones ahí que impedían salir de las comunidades, pues. Ahora, me estás contando en el año 87, tenías 12, 13 años. Pues eras un niño prácticamente. A los 12, 13 años... Realmente le hace falta mucho por vivir para ya tomar el raciocinio que uno es ya como adulto. Pero la moral, ¿cómo estaba ahí? Porque siempre se habla, y desde afuera los que somos civiles, siempre preguntamos, ¿cómo está la moral del ejército? ¿Cómo estaba la moral ahí en esa época donde recibías balazos, donde la guerrilla era terroristas como lo que son estos hijos de la gran puta de Semilla? ¿Cómo estaba la moral ahí del ejército en ese momento? Fíjate que mis instructores en el hall, me recuerdo bien... De los primeros instructores, Rudy Rolando Tungarreaga, un caibil, un subteniente. Eran subtenientes. El subteniente Otto René Bernal Obando. Ya no lo volví a ver, pues. Ya no lo volví a ver. Pero eran oficiales que llegaban a los halls porque venían del área de operaciones. Entonces, cuando llegaban al hall, trataban de inyectarle a uno mística. Y las canciones... Había chispe, había moral. Había moral. Había liderazgo, había quien seguir, había quien admirar. Sí, Vladimir Mena también se llamaba otro subteniente que estuvo con nosotros. Me recuerdo que nos llevaron a ver la película en el 88, fue la película de Pelotón, no sé si la viste. Sí. Uy, chica, la fuimos a ver a San Marcos, perdón, al cine de San Pedro San Marcos. Y de ahí salimos todos.
Y son cuestiones que le impactan a uno porque salimos del cine, nos formaron y nos fuimos corriendo para el hall, más o menos unos 2, 3 kilómetros, gritando y animándose. Era y es un ejército victorioso. Sí, claro. El ejército es victorioso. Ganó la guerra. Y los instructores nos inculcaban eso a nosotros y todos pensaban en hacerse oficial de reservas o irse a la escuela politécnica. Yo me recuerdo que llegaban también algunos excadetes que eran dados de baja de la politécnica y llegaban al hall al 4º, 5º año para que se pudieran graduar. Y estos llegaban a meterle más mística al hall. Me recuerdo de López Cardona, se llamaba uno, el Grillo Gutiérrez Fuentes, Lubet Quiñones, creo que ya falleció, Barragán Camas de la 19, de la promoción 19 del hall. Estos habían estado en la escuela politécnica y llegaban al hall a inculcar mística. O sea, todo. había una moral alta. Así es. O sea, el soldado estaba listo y dispuesto para defender el país ante estos terroristas. O sea, había ñeque, pues, había energía en el ambiente. Y además, la población de San Marcos y de San Pedro querían al hall. Claro, por ni modo. Yo me recuerdo, fíjate que en ese tiempo habían unos campeonatos, Interhall le llamaban. La primera actividad de estas fue en 1984 en el hall de San Marcos. Yo no había ingresado. Habían competencias de atletismo, box, basquetbol y todo eso, bien bonito. Y en el 86 tocó en el hall de Cobán, fíjate. Y yo de niño practicaba el ping-pong, pero como era nuevo no tenía derecho a entrar al club, en el hall. Y que si un día el catedrático de Artes Industriales, Noé Sánchez Lam, dijo en el periodo, váyanse para el club y me esperan, dijo. Y había una mesa de ping-pong y me pongo a jugar yo. Y me ve el especialista Navarro, Culebra, le decían de apodo, y riega la bola que yo podía jugar ping-pong. Ya venían los interholes, ya eso te estoy hablando que los interholes fueron en agosto y eso fue en julio. Y descubren que el nuevito Miguel Estuardo Barrios Martínez, hoy le contaba yo a alguien que hoy que venía para acá, me llevan a competir y regreso con mi medalla de bronce. Diste palo ahí, pues. Sí, pero era güiro, pues, y gané mi medalla, pero fui el único de mi promoción que fue a esos interholes. Imagínate, me fui parado en la marquesita porque los antiguos no dejaban que me sentara, desde San Marcos hasta Cobán. Ya de regreso me vine sentado a la par de Bernal Obando, del subteniente Bernal Obando, porque venía con mi medalla. Cuando regresamos al hall, te decía esto porque la gente, yo creo que aún quiere a los institutos Adolfo de Hall. La gente de San Marcos y de San Pedro a las 12 nos hicieron vaya, la gente. Cuando regresamos de las competencias. De bienvenida. De bienvenida. Yo me recuerdo que regresamos como a las 11, 12 de la noche. Sí, el ejército siempre ha sido bien querido. Pero y después, entiendo que entran en un tema de la firma de la paz. He tenido aquí la oportunidad también de hablar con muchas personas con mucho conocimiento y dicen, nosotros como guatemaltecos no deberíamos de haber firmado una paz ante la guerrilla derrotada. Y sé que eso tuvo algún tipo de impacto también en la moral del ejército. ¿Cómo lo vivieron al interno? Fíjate que era diferente. Era diferente. Bueno, era diferente en varios aspectos. Y ¿cómo te lo dijera? No. Y quiero decir a la audiencia que lo que estamos comentando son cuestiones críticas. Uh-huh. No estoy siendo un traidor, porque yo quiero al ejército. O sea, vengo desde los 12 años en esto. Entonces, yo sí amo al ejército. Lo amo al ejército. Eso está en mi vida. Si tengo 51 años y 39 años y medio en el ejército, quiere decir que 3/4 de mi vida pasé usando botas militares. Pero fíjate que había más moral. Había mucha moral. De hecho, fíjate que el conflicto armado de mis contemporáneos, por ejemplo, en la promoción 116. Vos sos 121, ¿verdad? Sí. De las 116 murieron varios en combate. Pero de los que más murieron en combate es la 117. La promoción del ministro Henry Rey de Chihuahua. Murieron varios de esa promoción. Varios de la 118.
buenos combatientes de la 118, buenos, Sierquepuac, ¿Vos sí fuiste al campo? Estuve en la parte final del conflicto armado. De las 119 también murieron muy pocos y de las 120 murieron varios. O sea, de los que nos llevaban 6 meses a nosotros, murieron varios en combate. De mi promo, solo Wagner Roldán Ortiz fue herido en combate en Playa Grande. Le ingresó un disparo en la cara y le salió en el ojo. Estuvo en la municipalidad de Misco. Wagner Roldán Ortiz. Sí, claro, lo conozco. Sí, de mi promo, él. Tipazo. O sea, pero había más camaradería. Pero tal vez había ¿cómo te explicara para que no lo tomen a mal? Estaba relajada un poco la disciplina. Estaba relajada. Sí, ya no estaban en el pico del conflicto, que era el año 82, más o menos. Sí, no, te estoy hablando ya del 94, sí, ya 95, 96. Sí, pues. ¿Verdad? Había un poco de Pero pegó un poco, porque me imagino yo que ya, o sea, ustedes como ejército, en esa moral, en esa ganas de defender al país, de sacar a esos terroristas del país, y que de repente te firmen una cosa que ya sabes que no había necesidad. La pensaron mal. O sea, la hicieron mal. Hoy hablaba con el coronel retirado Maximiliano Afre Vázquez, que radica en Canadá, y yo le tocaba este tema, ¿verdad? ¿Por qué cuando firmaron la paz, los que estuvieron representando al Estado de Guatemala, porque no fue el ejército, no que el Estado de Guatemala, por qué no pensaron en que también, así como los guerrilleros, URNG recibió un beneficio económico porque los veteranos no recibieron, ¿verdad? No solo eso, los privaron de libertad y están... Y hoy están luchando para eso, pues están luchando, y la guerrilla no luchó para eso. La guerrilla le dieron el dinero fácil. Nuestros veteranos, nuestros soldados que fueron heridos en combate, la familia de los soldados que fallecieron, están viendo ahorita a ver cómo les dan un poco de dinero. ¿Cuántos años después? Y haber luchado por un país. Y haber luchado por un país, pues, o sea, ¿en dónde están los soldados que murieron en combate? La familia de los oficiales, de los soldados, ¿dónde está el mérito? Como cuando suben la imposición de la rosa ahí, creo que el 26 o 27 de diciembre. ¿Por qué no hacer un acto en donde también reconozcan el valor y el sacrificio de los que fallecieron en combate por defender a Guatemala? Porque esto no es defender al ejército, al Estado de Guatemala. Al Estado de Guatemala. Imagínate cómo estaríamos nosotros ahorita si Ríos Montt no llega o el general Lucas no llegan al poder y le marcan un alto a la URNG. Seríamos tal vez un poquito peor que Venezuela. Vamos en ese camino. Sí. Yo quiero hablar del tema de la moral y son tiempos. Primero, cuando entraste, ya me comentaste en una moral alta, sí. Como soldados, pues haber sido... Te cambiaron tu chip de no querer entrar, ahora ya estabas motivado, ya querías entrar, y hoy decís que querés, después de 39 años, volver, harías lo mismo. Quería entender un poco cómo estabas durante el conflicto armado interno, pero ahora también, con tus 39 años de experiencia dentro del ejército, viviste gobiernos de izquierda, viviste el gobierno, por ejemplo, de Portillo, viviste el gobierno de Álvaro Colom. Ahí también, en cierta forma, vienen con una posición de que el ejército era el malo, ¿verdad? Y ahí cómo estaba la moral, o sea, a lo interno ya habíamos pasado la página, ya se había firmado la paz. ¿Cómo estaba la moral ahí del ejército en sí? Fíjate que la paz la firman en una condición que no favorece al ejército y obligan a un retiro voluntario en el tiempo del presidente Portillo. Y el presidente Berché reduce más del 33% que se había establecido en los acuerdos de paz. Y quedamos 15.500 hombres. ¿De cuánto era inicialmente? Según las estadísticas, antes del retiro voluntario eran más de 60.000 hombres, 66.000 hombres. Y Berché, con la influencia de Stein,
Que otro Chairo, ¿va? Que el creador de la CICIG. Mira, y quitan brigadas significativas, brigadas estratégicas como Playa Grande, San Marcos, Quiché, Sololá, quitan todas esas brigadas. Y de repente ahorita me van a criticar con lo que voy a decir, pero es lo que yo siento de los gobernantes. Quien retoma, y no me lo vas a creer, quien retoma fortalecer al ejército es el gobierno de Álvaro Colón. ¿Ah, sí? Sí. Él vuelve a retomar. Y eso les da también energía, o sea, una moral de decir, bueno, alguien que nunca me hubiera esperado lo que me estás diciendo. Sí, fíjate, muchos criticaban, no estoy aquí pues porque es un tema político, pero es importante. Pero yo saber. lo viví, o sea, sí, yo claro. lo viví. Utilizaron al ejército para el tema de la bolsa solidaria, ¿verdad? Y en ese tiempo yo estaba en la dirección de inteligencia y yo les decía, esta es una buena oportunidad para tener ploteada a toda la gente, porque se metían, o sea, utilizaron al ejército para meterse a la zona 18, y si te recordás, en ese tiempo el tema de los mareros también sube. Y anteriormente habían creado los escuadrones de seguridad ciudadana, y para el tiempo del presidente Álvaro Colón, concentran a todos los escuadrones aquí en la capital, sí, para disminuir, pero es derivado de la inteligencia que se hace. Haber obtenido por parte de la bolsa, o sea, fue una estrategia para obtener inteligencia de la población. Sí, entonces ahí empieza como decir, se podría decir como el despliegue. Es una opinión personal. Pueden haber varios ahí que no compartan, pero yo tuve la oportunidad de estar en la dirección de inteligencia a inicios del presidente Berché, a inicios del presidente Colón y a inicios del presidente Otto Pérez. Entonces teníamos más o menos ploteado cuál era el comportamiento delincuencial que siempre y todavía existe, pues el tema de las maras, ¿verdad? Y que ahorita, gracias a la nefasta administración de Acéfalo y Botija Jiménez, ya estamos otra vez entre los 10 países más violentos del mundo. O sea, hoy por hoy, lo que mucha gente clama es en el ejército en las calles, el sacar a esa delincuencia. Ya la gente no tiene cómo sobresalir. Uno pone un negocito, recibe la extorsión. O sea, ya es importante que las fuerzas públicas verdaderamente están del lado de la población y no del lado de los criminales como ellos lo están haciendo. Y ante este preámbulo del sentir, ¿cómo sentís la moral del ejército con estos que hoy están usurpando el poder, con la clica de Semilla y Raíces? ¿Cómo están? Fíjate que los oficiales no están molestos, pero como el militar pues no vota, uno es respetuoso, los militares somos respetuosos de los gobernantes que elija el pueblo, pues entonces no podemos como militares. Tienen un impedimento para votar. Sí, de hecho, así está establecido en la Constitución. Así es, son de las únicas cuestiones que tenemos limitantes ahí para ejercer algunas situaciones. Pero la molestia de los oficiales no es directamente que estén en contra del gobierno. La molestia es en contra del ministro de la Defensa, en primer lugar, porque ya cumplió su tiempo, sus 33 años de servicio y está violentando la ley. Pero espere, ahí quiero que me expliques un poquito más. Hay una ley que te dice que solo puedes estar 33 años. De hecho, hay 2 etapas. A los 30 te pasas a una etapa diferente y a los 33 ya no puedes. No. El artículo 84 de la ley constitutiva del ejército establece que a los 33 años toda la promoción pasa de asesores, todos, sin excepción. No hay excepción. Y el ministro de la Defensa cumplió los 33 años el 27 de junio. De hecho, yo le coloqué interpuse un amparo preventivo y un amparo después de que se quedó, que ahí está en la corte, pero eso pues podríamos hablarlo después. Vamos a entrar a hablar de eso, sí. ¿Sí? Entonces, hay molestia en contra del ministro de la Defensa porque él solo estuvo en puestos administrativos. No estuvo. Él nunca estuvo con las tropas, pero él nunca estuvo en el campo. No estuvo en el campo. Y la única vez que estuvo, creo que lo mandaron castigado ahí porque estaba
fundando la oficina o el departamento de compras y contrataciones, y por algo el general Ralda lo mandó ahí al Subín. Estuvo 6 meses y lo regresaron. Pero la situación de la falta de liderazgo en el ejército conlleva a que los nombramientos que hacen de algunos comandantes o en todos los niveles, causa algún tipo de molestia. El problema es de que los oficiales no se animan a pronunciarse en eso, ¿verdad? Pero es fácil ver. Yo no sé si el presidente, con mucho respeto, señor presidente, ha ido a visitar los destacamentos que están en Playa Grande. Él a las 6 apaga los ojitos. O debe estar chupando, o en la piscina con la giraca. Fíjate que yo, lo que he visto de la clica de Semilla es de que primero ellos creen que tienen una supremacía moral, que la ley para ellos no se cumple. Ellos manipulan la ley para sus contrincantes. Y en este sentido, o sea, lo que estamos hablando ya es entrar en materia legal. O sea, hay una ley que establece los ascensos. Y ahí creo que fue donde interpusiste uno de los primeros recursos, porque hubo ascensos ilegales. Si nos pudieras explicar un poquito más de qué se trata y cómo y qué ilegalidad cumplieron ahí, y que a la fecha la Corte no ha hecho absolutamente nada, y sí se llevó a cabo un ascenso ilegal que perjudicó unas promociones completas. Pero quisiera que nos explicaras un poquito por qué surge ese primer recurso de amparo que interpusiste. Bueno, si me permitís, te voy a hablar antes, antecedentes, ¿verdad? Cuando recibe el ministro de la Defensa, hay 2 promociones que no tienen los 33 años aún. La promoción 116, que por cierto, ahí habían buenos oficiales, porque ellos estaban en 6º semestre cuando yo ingresé a la Escuela Politécnica. El coronel Patal Coyote, el coronel Soto Recinos, que lo conozco desde el hall, estaba, entre esa promoción, el general Ponce, el coronel Gaitán Yeguin. Si se me escapa alguno ahí, me disculpen, pues, pero son los que me recuerdo. Los mandan a su casa. ¿Por qué? Los mandan a su casa. El ministro llega y quita toda la promoción 116. Pero explícame por qué lo hace. O sea, ¿tiene fundamento legal para hacerlo? Es que es una total ilegalidad. Los manda a su casa. Nosotros le decimos en disponibilidad. ¿El ministro qué promoción es? Es 118. O sea, manda a las 117 y 16 a la chingada. Sí. A las 116 le faltaba 6 meses para cumplir los 33. Y a las 117 le faltaba año y medio. Y ahí también hay buenos oficiales, excelentes oficiales. El coronel Fuentes Gómez, el coronel Chan Barrios, el coronel González Navarro. ¿Qué eran tus superiores en toda tu carrera? Mis antiguos. Y tus antiguos. Y mis contemporáneos. Todos los que te estoy hablando ahorita son contemporáneos míos de la Politécnica, de la Escuela Politécnica. La 116 estaba en 6º semestre cuando yo ingresé a primero. La 117 así en 5º, 118 en 4º, y así sucesivamente. La que estaba más pegada conmigo, la 120. Entonces, él manda a toda esa promoción, a esas 2 promociones, a su casa. Es una total ilegalidad, pues. ¿Y las personas que mencionas no dijeron algo? O sea, o simplemente pues cruzaron de brazos y se fueron. Pues la verdad no entiendo por qué no. Era una ilegalidad. Es que, y todavía los tiene así. O sea, la 117, por ejemplo, la 118, que es la promoción de él, la sacó desde febrero. En una total ilegalidad también los manda a su casa. Entonces, eso no se puede. O sea, si la Contraloría, por ejemplo, entrara a conocer ese tema financiero de cuánto se deroga por todos los oficiales que él sacó, antes de tiempo es dinero en salarios. Claro. Es dinero en salarios. Cuando todavía tenían edad, experiencia y varias situaciones para poder comandar. ¿Y qué hay atrás de eso? O sea, lo que quería era eliminar, que no tuviera ningún tipo de sombra, eliminar liderazgo, o ¿por qué lo hace? Pensaría que es cuestión de quererse empoderar y dominar totalmente. Porque el liderazgo no lo traía, porque él viene atrás de un escritorio, nunca estuvo en el campo. Mientras un coronel que estuvo en campo tiene liderazgo de la tropa, pues.
Así es. Entonces, él nombra a las 117 y 116, como te dije yo, perdón si no me recuerdo de todos los antiguos, pues, pero buenos oficiales, 2 buenas promociones, y los manda a su casa. Y nombra toda su promoción a las 118 en los puestos de comandante. No estoy diciendo que la 118 no tenga buenos oficiales. Ahí mis respetos para algunos. El coronel Rey Barquín, por ejemplo. Excelente oficial, ¿verdad? Tuve la oportunidad de sacar el curso Caivir con él, ¿verdad? Pero pudieron, y de hecho hay más ahí, coronel de León Barrios, y de los que me recuerdo, ¿verdad? Pudieron haber aportado más. ¿Por qué lo sacó antes? Si cumplían los 33 años con él. ¿Por qué se quedó solo él, pues? ¿Por qué se quedó solo él en los 33 años? Pero todo eso es ilegal, pues, o sea. Es ilegal. O sea, no es un reglamento, es una ley que él está incumpliendo. Así es. Ahora bien, y lo he dicho en otros medios, el problema que tiene el presidente es que la información le llega solo a través del general Sáenz. No le llega a través de otras personas. Y que es huevón, pues es que este cerote no hace ni mierda, debe estar ahí, ahorita debe estar dormido. Entonces, me imagino, pero no es el problema del presidente. O sea, al final de cuentas, pero ni presidente es este cabrón, pues, o sea, no, es impuesto. Pero él tiene el deber y la obligación de ver cómo está el Estado. Él es el que comanda el Estado de Guatemala. Por lo tanto, tiene que ver qué es lo que está pasando. Ahora, a eso vos interpusiste un recurso de amparo por los ascensos ilegales. Mira, pues, entonces él saca toda su promoción. Ajá. Y nombra a los comandantes de su promoción. Pero ahí hice yo una crítica constructiva, porque él hubiera esperado a que los que él iba a ascender a general, ponerlos de comandantes y no ponerlos de viceministros, ni de inspector, ni de subjefe. Él sacó a todos los que estaban, cuando tenían, por ejemplo, los viceministros todavía tenían año y medio, podían estar año y medio en el puesto, pero los hubiera dejado un mes, en lo que él a los que iba a ascender les daba la posición de comando. Para poder ascender a general de brigada hay 2 requisitos indispensables. 2. Establecidos en ley. En ley. Artículo 12 de la ley constitutiva dice: para ascender a general de brigada debe estar de comandante de brigada o de algún comando especial. Eso lo dice la ley, no lo digo yo. O ser parte del alto mando. El alto mando, según la ley, establece la ley constitutiva que el alto mando del ejército está conformado por el presidente de la República, como comandante general del ejército, el señor ministro de la Defensa y el señor jefe del Estado Mayor. Él nombra rápidamente, sin analizar la ley, nombra a los viceministros de una vez, a unos coroneles. Cuando lo nombra con el grado de coronel, les limitaba a ascender. Ya no podían. ¿Por qué? Porque la ley está clara. O estás de comandante de una brigada, de un comando especial, o de director de la escuela politécnica, o sos parte del alto mando. El viceministro, el inspector y el subjefe quedan en medio. Yeah. O sea, los limita a ser generales. Los limita a ser generales. Ellos sacan un instructivo a nivel ejército convocando para ascenso a generales de brigada el año pasado, el 25 de mayo. Con mi abogado, que por cierto quiero agradecerle ahí a mi promoción, coronel retirado Aarón Asaf Kadosh Juárez, que es mi abogado, y otras personas ahí que han brindado el apoyo. Determinamos, yo le digo a Kadosh, mira vos, fíjate que van a hacer esto y te pongamos un amparo preventivo. Y cabal, interpusimos el amparo preventivo y ya no ascienden el 25. Ellos, los que no estaban en ley, ya no ascienden. Entonces pensamos nosotros que ya no iban a ascender. El 30 de junio ascienden a escondidas, quebrantando los artículos de la ley. Es más, no hay convocatoria, no hay... para cuando hay una convocatoria de estas, lo que pasa es que llaman a los oficiales que hagan ficha médica, que hagan la prueba de aptitud física, que tengan el tiempo de comando. El tiempo de comando se hace de teniente coronel, de comandante de batallón, de tercero, segundo, de comandante. Algunos de ellos
no nos quisimos meter, pero sí sé que habían 2 que no cumplían el tiempo de comando, los 2 años y medio de comando que establece la ley. Pero nos enfocamos con el coronel retirado Cadoch, nos enfocamos en que no estaban en el puesto para ascender. Claro, el puesto que te establece la ley. El puesto que establece la ley. Repito, para que entienda la audiencia, podían ascender a general si estaban de comandantes de brigada, comandos especiales, director de la escuela politécnica o ser parte del alto mando. Y los ascienden a escondidas. Y ahí ponemos un amparo. Porque el otro había perdido materia porque nos ascendieron. Ahí interpusimos el amparo ya porque se había quebrantado la ley. Ese amparo lo pusimos el 24 de julio del 2024 y hasta la fecha, pues, no. ¿Por qué? Pues no sé, la verdad que no entiendo yo el tema de la Corte, ¿por qué no resuelven esto? Si los mismos que ascendieron saben, y todo el ejército saben de que son ascensos ilegales. Sí, ahí la moral, ahí afecta la moral. O sea, si uno está viendo que el liderazgo, el que supuestamente debería estar velando porque el ejército se fortalezca, está violando toda la misma propia ley del ejército. Sí, entonces... ¿Qué le queda para el resto? La situación aquí es de que también denunciamos a los que ascendieron y a los que estuvieron en el proceso. Por ejemplo, el jefe del Estado Mayor, el director de personal, que eran los que tenían que convocar y hacer todo este proceso, no lo hacen. Para ascender el 30 de junio. Sí se hizo para ascender el 25, ese proceso. Pero para ascender el 30 de junio no hubo convocatoria. Entonces... O sea, sí, hay un vacío de liderazgo ahorita realmente dentro del ejército. Sí, lo que pasa es que hay molestia. Todo el ejército sabe que son ascensos ilegales. Lo que pasó, lo que hizo el general Sáenz. Y la verdad, me siento muy satisfecho de que los que ascendieron con fecha reciente, me siento satisfecho porque cumplieron con todo el proceso. O sea, son generales legítimos. O sea, bajo la ley. Bajo la ley. Pero hay algo atrás de todo esto, porque Sáenz, y uno sabe, pues, o sea, cuando uno está en el colegio sabe quién es el ladrón, pues, sabe quién es el haragán, sabe quién es... Sáenz, es una joyita este cerote, pues, no es como que fuera un héroe nacional que fue a combatir. El Pisado estuvo atrás de un escritorio manejando la fichita. Hay algo que le cautivó. Primero, Acéfalo no iba a ser presidente, eso ya lo hemos dicho 20,000 veces y usted lo sabe, y hoy sé que se siente enojado y sé que se siente engañado porque este imbécil está destruyendo el país. No tenía cuadros, no conocía ni siquiera el ejército. Es más, él escribió un libro sobre atacando al propio ejército. Señores, este imbécil que nos impusieron de presidente, Acéfalo, escribió un libro diciendo que el ejército debería haberse eliminado. Entonces él no tenía una preferencia, me imagino yo. ¿Cómo sale Sáenz? Es la pregunta del millón. Fíjate que el proceso, me reservo el nombre de este general, lo realiza este general retirado, que la tendencia de él es tendencia de izquierda. Él cuando estuvo... ¿De este general retirado? De este general retirado, que era el enlace con o sea, una infiltración de la propia guerrilla, pues, dentro del ejército. Sí, porque él cuando estuvo de E3, por ejemplo, quería que el ejército se fuera a las fronteras y unas sus ideas que van a recibir ahí a unos cursos que sacan que no eran compatibles con nuestro ejército. O sea, puedes ir a estudiar a Alemania, pero no es compatible con nuestro ejército. Es otra cultura, es otra organización, es otra amenaza. Un montón de situaciones. Alemania vivió la Segunda Guerra Mundial, nosotros vivimos el conflicto armado, pero son cuestiones diferentes. Cada país tiene su propia cultura y cada ejército tiene su propia cultura organizacional. Y su propia ley también. Sí. Entonces, tengo entendido que este proceso lo hace este general retirado, que ocupa un lugar ahí en una secretaría, y cita a tres coroneles posibles. No, 2 eran generales ya y otro era comandante de la segunda brigada. Y se deciden por el general Sáenz. Entonces, me imagino que para tomar una decisión de estas, no les conviene tomar el perfil de un
de un oficial con experiencia de comando, ¿no? Que nombran a alguien que se acople a las necesidades de él. De hecho, al inicio, cuando inicia el gobierno y él es nombrado, el discurso casi era del mismo partido, creo que ya está cancelado, el partido Semilla, él queriendo meter cosas al ejército, que el ejército tiene años de existir, ya ha funcionado así. Es una institución, claro. Sí, entonces, podés cambiar a todas las instituciones, pero el ejército es... ¿El ejército? Es de mística, es de tradición, es el único ministerio de tradición, de historia. Si miramos de 1945 para la fecha, ¿cuántos realmente fueron civiles que gobernaron nuestro país? Y toda la infraestructura fue en los gobiernos militares. Sí. Eso la historia lo dice. Historia ¿verdad? reciente, los que salen siempre a batear son los militares también. Es el ejército. Entonces, el general Sáenz habla de una meritocracia. Y ya le vendió la idea al presidente de una meritocracia. Y te voy a decir algo muy personal, que también no le va a parecer a muchos, pero lo tengo que decir. Yo creo que el presidente Arévalo es buena persona. ¿Qué? Que el presidente Arévalo es buena persona. No te escuché. No es un hijo de la gran puta ese cerote, vino a destruir este país, hombre. Deberíamos de sacarlo a vergazos, ese pedazo de mierda. No es una buena persona. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque el general Sáenz lo tiene baboseado. Pero mira vos, yo tengo mis otras conclusiones. Primero, si vos estás comandando, vos sos el responsable. Entonces no podemos quitarle responsabilidad al hijo de la gran puta de Acéfalo. Sí, él es el comandante. Ese es una plastemierda, es el comandante del ejército. Sí. Primero que todo. Segundo, hay que ver, yo te hacía preguntas del por qué Sáenz, porque no hace sentido. Tácticamente, ese error que comete este general, que me gustaría que dieras el nombre, porque aquí decimos las cosas con nombre y apellido, que planea a quién siento yo como ministro, quita el verdadero liderazgo. Eso es un error táctico. O sea, yo qué hubiera hecho, muchachos, quienes me proponen quién es el verdadero líder. Si este pisado no sabe, por obligación tiene que nombrar un ministro. Y mire, ministro, usted simplemente alíñeme al ejército y que el ejército cumpla. No se meta con mis muladas. Eso es lo que yo tal vez, si estos cabrones tuvieran algún tipo de decencia o ganas de gobernar, hubieran hecho. No, cometen un error estratégico y sientan a esta plastemierda de Sáenz. Primer error. Segundo, Sáenz se va a ponerse en cuatro del narcotraficante de Iván Velázquez. Ojo, esto es un resultado de la CICIG. Mucha lo que tenemos hoy por hoy es un resultado de la CICIG. Acéfalo es un resultado de la CICIG. Semilla es un resultado de la CICIG. Y por lo tanto, Sáenz va a agarrar ese tipo de discurso. Entonces, ya empieza el hijo de puta de Sáenz, que está destruyendo la institucionalidad, la admiración del ejército, a hablar como Iván Velázquez. En esos discursos, en esas caminatas que también hizo una ilegalidad cuando el imbécil de Acéfalo va a presentar una iniciativa de ley para tratar de sacar a la fiscal general al Congreso, Sáenz desfilando, pues, eso es una ilegalidad. O sea, la ley se lo impide. Entonces, yo quiero entender, primero, no ha habido decisión buena que Acéfalo tome. ¿Por qué él no las está tomando? Hay una mano peluda atrás y es una estructura criminal internacional que ha venido a cooptar, destruir con tal de huevear a Guatemala. Sáenz se prestó para eso. He indagado acerca de Sáenz y los que lo conocen, por eso hacía la analogía del colegio. Un ladrón, ha manejado ficha, ha robado vueltos. O sea, ese es Sáenz. Y entonces vino Sáenz, tal vez en astuto, sí es, y se prestó para este tipo de gobierno que viene a destruir. O sea, si el comandante del ejército escribió un libro que el ejército no funciona, ¿qué podíamos esperar? Entiendo que hoy hay soldados de primer nivel en Guatemala. Hay militares que merecen todo mi respeto, admiración y agradecimiento, tanto de alta como de baja, pero que hoy no están a gusto con lo que está pasando con Sáenz. No están. Ilegalidades en el ascenso, mocharon a dos promociones y tengo entendido que a las 118 también. También. O sea, fueron 3 promociones. Sí. Que las quitaron de ámbito
grandes oficiales, según entiendo, con mucho que dar al país. Váyase a su casa mejor. Hallazgos de Contraloría, Contralor, por favor, hagamos algo. Cortes, hagamos algo. No podemos permitir que esta ilegalidad esté pasando, que nos estén destruyendo el ejército. Yo creo que, y eso es donde yo quiero llegar a entrar. Previo a eso, ¿cuál fue la gota que derramó el vaso? Porque a vos te sacan el 31 de julio, con muchas ilegalidades de por medio también. Fíjate que como consecuencia de los ascensos ilegales, también denunciamos, y te decía anteriormente, denunciamos a todos los que estuvieron en el proceso, al jefe del Estado Mayor, al director de personal, al ministro de la Defensa y a los que ascendieron. Están denunciados. ¿Qué es lo que pasa? Que al ministro de la Defensa le hacemos la solicitud de retiro de antejuicio por los ascensos ilegales, porque él es el responsable de pasarle la nómina al presidente y decirle, mire, estos son los que cumplen. Claro. Él es el responsable. Él cometió la ilegalidad. Él cometió la ilegalidad. O sea, él cometió la ilegalidad en cadena, le llamo yo, porque la ilegalidad viene desde el que se examinó, el que no promovió el director de personal, que no promovió el instructivo de ascenso, y el jefe de Estado Mayor que remite la nómina de esa convocatoria que es basada en una junta calificadora, la remite al ministro. Todos ellos están denunciados. Eso está establecido en la ley. Está establecido en la ley. Todos están denunciados. Pero al general Sáenz, por tener antejuicio, le solicitamos antejuicio. Claro. ¿Qué pasa? Que el antejuicio lo niegan más o menos el 15. El 15 de... ¿Por qué eres espurio? ¿Por qué? Si Porque están velando por el cumplimiento de la ley. Pero la Corte resuelve que no encuentra los presupuestos necesarios para otorgar. ¿Esto qué fecha fue? Esto fue como el 15 de julio. O sea, es esta corte. Esta corte. O sea, después de un buen tiempo, la Corte Suprema de Justicia dice que no al antejuicio. Como consecuencia de eso, a mí me sancionan me da risa pues porque es por realizar actos deshonestos y deshonrosos con otra persona, por la denuncia que le puse al ministro de la Defensa. Pero vos estás velando por el cumplimiento de nuestro marco Es un legal. derecho constitucional. Aparte de todo, claro. O sea, es un derecho constitucional. O sea, vos como militar tenés limitado, no puedes votar. Eso lo establece claramente la Constitución, pero participación política tampoco. No puedes tener participación política, muy bien, pero sí tienes que velar por el estricto cumplimiento de la Constitución y nuestro marco legal. Pues. Fíjate que aquí está el juramento que uno hace cuando ingresa a formar parte de las Fuerzas Armadas. Juro ante Dios y por mi honor de soldado guatemalteco acatar la Constitución, leyes y autoridades de la República, venerar y defender con mi vida la bandera de mi patria, símbolo de Guatemala, expresión de gloria y libertad. Ese es tu juramento. O sea, es el juramento de todos los que ingresan al ejército de Guatemala. Se lo dice claro. Tienes que velar por el estricto cumplimiento de la Constitución y de nuestro marco legal. Del marco legal. Entonces, a mí me sancionan y si me permitís, te voy a leer porque puchica, me da un poco de risa, pues, el fundamento que ellos utilizan para sancionarme. Porque, y dice ahí, baja por prácticamente por haber denunciado al ministro de la Defensa, ¿verdad? Haciendo uso de todo lo que establece la ley, que es, no traje aquí la sanción porque hasta risa me da leerla, ¿verdad? Pero en general ahí establece que por realizar actos deshonestos, deshonrosos y deshonestos con otra persona, la pregunta es, hacer uso de un derecho constitucional, ¿será que es deshonroso? Es que no estás usando no es un derecho, es tu obligación. Sí. Vos como soldado, me estás leyendo el juramento. Sí. O sea, yo cuando fui diputado, cuando fui funcionario, yo juré defender la Constitución. Es mi obligación. Sí, entonces... Aparte que es un derecho, pero es tu obligación. Fíjate que el Código Militar dice, artículo 4,
la persona, te lo resumo así en palabras, la persona que denuncie está exenta de la responsabilidad. El Código Militar aún está vigente. A nosotros, cuando ingresamos a lo militar, en el hall, por ejemplo, hay dos cosas, fíjate, que es lo primero que uno aprende en el ejército. La primera es a marchar y la otra las leyes y reglamentos militares. Eso es lo básico. Todo soldado lo hace. Y eso fue lo que me enseñaron en el hall, en la escuela politécnica, en los cursos a donde uno va al COSEDE, le enseñan leyes y reglamentos militares. Y hoy, que yo hago uso de un recurso, de un derecho constitucional, ellos me aplican un reglamento. No, o sea, jerárquicamente no hay. No va. Y en ninguna parte de ninguna ley, de ningún reglamento en el ejército, está prohibido denunciar. Está prohibido poner un amparo, nada. Entonces, vos estás diciendo una ilegalidad que se cometió. Es una ilegalidad. De hecho, tengo denunciado al jefe del Estado Mayor por prestarse. Y yo digo, y tengo los fundamentos para decir, que existe una organización delictiva dentro del ejército. Claro, es una estructura criminal. Cuando alguien ordena, te pones de acuerdo y pasa esto, y el director de inteligencia me llama a mí para interrogarme 2 veces. Hasta el interrogatorio sé que fue ilegal, ¿verdad? Es ilegal, para interrogarme. Y basado en ese interrogatorio, me sacan. O sea, a mí realmente quien me saca del ejército es el informe circunstanciado de inteligencia, que nunca tuve acceso para defenderme. O sea, vos ahorita nunca tuviste ni siquiera tu derecho de defensa, que también es un derecho constitucional. No tuve. O sea, no tuve la información. Pedí la información por medio del conducto respectivo, no me la dieron. La pedí por información pública y me dicen que la pida por el conducto respectivo. No tuve. Entonces, existe el procedimiento, fíjate. Es cuando te sancionan de una falta gravísima, es lo que me están poniendo a mí. Justicia militar tiene 90 días para investigar y determinar si hubo falta o dame ejemplos de faltas gravísimas, por ejemplo. Evadirse del comando en estado de ebriedad, hacer disparos en la vía pública, matar a alguien, filtrar información, causar, ser sentenciado. Pero ninguna de esas cometió. O sea, no dice nada de eso. Pues. No dice nada. Entonces, justicia militar, también va a ser denunciado ahí el teniente coronel. Me llaman y yo digo, viera que no tengo la información para poder defenderme. Y hay un acta que firmamos en donde que se quedó establecido que me iban a volver a llamar para yo presentar las pruebas. Pero yo no tenía pruebas porque yo solo sé, la única prueba es la boleta de sanción. Pero yo necesito saber cuáles fueron los motivos que investigó la Dirección de Inteligencia para poderme sancionar con la baja, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de esta estructura delincuencial, delictiva? Que el general Sáenz, además de estar ilegal, él se está llevando a varios de por medio. Se han prestado, claro. Se los está llevando. Y lo que no han visualizado todas estas personas es que el poder es efímero. Claro. Y ellos van a tener que rendir cuentas ante la justicia, ya sea mañana, dentro de un año, 15 o 19 años, lo dice, 374 días. No se puede acatar órdenes ilegales. Y entonces aquí están cometiendo. Y entonces se vuelven parte de la ilegalidad. Por eso yo tengo cómo defender. Hay una estructura delictiva dentro del ejército. Hay una estructura, desde que él nombra a su compadre, a su promoción, a la comadre en finanzas, que a la hermana del que está en finanzas lo pone en otra parte. Esa es una estructura. Esa es una estructura. Y el problema, te repito, el problema es de que no hay, ¿cómo te explicara? No hay un fundamento legal para las acciones que toma el general Sáenz y el jefe del Estado Mayor. Imagínate, el jefe del Estado Mayor ascendió ilegal y ahorita es el jefe de Estado Mayor. ¿Cómo ellos, que están promoviendo la ilegalidad, van a exigir legalidad? Entonces ahí lo único que puede pasar es de la ilegalidad a la ilegalidad. Claro. Porque están ilegales y me están a mí sacando ilegalmente. Claro. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que yo considero que pasa? Y es lo que los oficiales pues expresan. Es una intimidación
Es una aberración jurídica lo que están haciendo. Están intimidando a los oficiales. Sacaron una directiva ahí de sedición antes del 27 de junio para que nadie diga nada, para que nadie se oponga a las ilegalidades que iba a hacer Sáenz. Entonces, están creando una mordaza en los oficiales para que no denuncien. Sí, tu caso es intimidar al resto. No, y te digo una cosa, pareciera risa, pero ¿qué pasa si una dama es acosada, es violada y va a denunciarle, tiene que dar baja? Es un precedente. Es que este precedente que están haciendo conmigo es nefasto para la institución. Claro. Es nefasto. Y créeme que todo esto y el sacrificio que estoy haciendo yo, por mí, por mi mamá, por mi familia, por mis hermanos, por toda mi familia y por todos mis amigos, tiene que valer la pena. Ya no es por mí, es por la institución. Porque yo ya con mis 39 años, 7 meses de pertenecer al ejército, creo que me siento satisfecho de lo que estoy haciendo. Y creo que estoy cerrando bien mi carrera. Totalmente. La estoy cerrando bien. Pero no puede existir en el ejército este tipo de violaciones, este tipo de amenazas. Fíjate que hoy decía en la mañana, hay un coronel ahí de mi promoción. No sé, alguna situación manifestó que no estaba de acuerdo con el ministro. Él está casado con una capitán. Al coronel lo mandan a San Marcos y a la capitán la mandan a Petén. ¿Cómo crees que se llama eso? Eso no es humano, eso no es normal. En donde el ejército, lo primero que le enseña a uno es el bienestar de la tropa, fíjate. Claro. Eso es lo primero cuando uno empieza a comandar, el bienestar de esos hombres y el cumplimiento de la misión, eso va de la mano. ¿Con quiénes dejaban a la hija? Ellos. ¿Por qué tomar ese tipo de represalias? Esas son represalias socialistas. Eso no es normal. Y da mucha tristeza que el general Sáenz se preste a destruir la institución de adentro, a minar la moral de los oficiales. Eso no es de un oficial digno, pues. Es que dignidad no tiene él. Entonces, decime qué oficial se va a atrever a opinar viendo las circunstancias. Te estoy diciendo lo que le pasó a este oficial de mi promoción, lo que me está pasando a mí, con la antigüedad que tenemos. ¿Quién no le puede pasar a un subteniente, a un teniente, a un capitán? Que han dejado toda su vida ahí adentro y que su familia entera depende y fíjate que de su bienestar, de su crecimiento de carrera, porque es una vida. O sea, meterse al ejército es dejar su vida ahí adentro. Un capitán está construyendo su vida, Claro. construyendo su vida familiar, está construyendo su vida militar. Y que lo saquen y lo dejen sin trabajo. Lo acaban a uno. Pero yo no me opongo a que hayan sanciones. Y si toca baja, pues, porque varios han ido, porque han participado en cuestiones de narcotráfico, porque han sido sentenciados. Eso es normal en el ejército porque el reglamento... Es el deber ser. Es el deber ser, ¿verdad? Pero aplicar el reglamento a como cree él, a su conveniencia. Entonces, Pasándose por encima de una ley que jerárquicamente el reglamento ¿y dónde está por justicia debajo. militar? ¿Dónde está derechos humanos que le desamparon más de 5 millones a la creación de la Escuela de Derechos Humanos? ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Los que tienen presos a nuestros veteranos son los que están yendo a darle clases a los subtenientes, tenientes. ¿Y por qué no velan para lo interno del ejército? Mira, yo por eso quiero primero, es lamentable que hayan hecho esto de una forma tan burda que a todas luces pues se cometieron muchas ilegalidades en el proceso y que lamentablemente pues lo único que estamos viviendo es un mundo de anarquía en donde las leyes solo se cumplan para donde ellos digan y no para las personas que verdaderamente están velando. Entonces eso deja un pésimo precedente. Pero yo lo que quiero es llegar a tratar de entender qué está pasando por este famoso Sáenz. Primero, el 27 debería haber salido el ejército. ¿Es? No salió. Ajá. Está ahí de una forma ilegal. Y tengo entendido que negoció con Acéfalo y digo, pues, déme chance hasta el final. Hay algo que hay atrás. Yo, una cosa tan compleja, lo trato de definir en dos lados. Primero, billete. Tenemos a Sáenz, que Sáenz durante toda su carrera militar nunca puso un pie. Él se hace llamar experto en finanzas. Él lo dijo, eso no lo digo yo, él lo dijo.
Pero puta, experto en huevear tal vez, porque lo que está pasando allá dentro del ejército. El ministro debe ser un experto en artes militares, no en finanzas. En manejo de tropa, está manejando a nuestra gente, está manejando a lo más importante que tenemos, a lo mejor valuado del país, a lo que hoy urge que esté en las calles para quitar la violencia. Está cuidando al ejército, pues. El ejército no es un hombre, está hecho de capital humano, de grandes guatemaltecos que se arriesgaron y que están día a día velando por su bienestar. ¿Sabes? Lo vino a destruir y creo que la consigna que trae es la destrucción. Pero quiero entrar entonces un poco, porque me di a la tarea, coronel, de investigar un poquito sobre este cabrón. Miren, señores, 27 de junio debería haber salido él del ejército y entonces, ¿qué se me cae? Hay una brigada en Petén sobrevalorada sin necesidad que está construyendo. Tengo entendido que está sobrevalorada porque hoy por hoy cuando se mete uno, y eso lo pueden meter ustedes, métanse. ¿O saben qué? Contralor, Frank Pode, métete a ver, hombre. Sobrevaloración, cepillos metálicos a triple valor, está agarrando recursos de otras brigadas porque su compromiso es terminarla, porque hay billete, por eso mismo. Entonces hay una brigada hoy en Petén que está, creo que es la BAE o ¿cómo se llama? Beos. Que no hay necesidad, ya existía una brigada. No, vino Don Sáenz y la tiró y la construyó y está haciendo un monumento a la corrupción porque está todo siendo sobrevalorado. Métanse ustedes en Guatecompras, por favor, para que puedan ver lo que la clica es mía. Sencillo, yo lo defino en la siguiente forma: destruyen para robar. Pero fíjate que me metí un poquito a hacer más mi chance. Y empecé a ver que, pues, la corrupción también hay en otros niveles. Por ejemplo, la compra de la tela para los uniformes de los soldados. Ustedes sabían, y eso se pueden meter también a Guatecompras, que se le asignó a la persona que cotizó más alto. Porque sabe de finanzas. Porque para el moche, pues, para mi guardadito, que ya son caletas que este señor está guardando. No solo eso, también cuando llegan la tela era rosada. Imagínense ustedes. Cuando debería ser camuflajeada, o sea, debería haber sido el camuflaje. El de la Marina es un camuflaje espectacular, se mira primero muy imponente, pero es para hacer camuflaje, pues, no para ser rosado. Pero obligó a la junta receptoras de la tela, porque había marmaja, porque él es experto en finanzas, dice, a recibir la tela. Bueno, no solo para ahí, fíjate que también hay un seguro para la tropa. Un seguro para la tropa que se renovaba posterior a su salida. 44 millones de quetzales que él quería ser parte de esa tajada. Porque vuelvo y repito, es experto en finanzas. Entonces esos 44 millones de quetzales, que es el seguro de la tropa, si hubiera salido a tiempo, ya no le quedaba su tajada. No solo la renovó, la pagó y hoy por hoy, pues parte de la tajada se la quedó él. Entonces hay un tema también financiero atrás, o sea, como siendo expertos en finanzas, él lo que no terminó de decir es que es experto en finanzas personales, pues, en agrandar su patrimonio o sus caletas, porque ya no tiene ni siquiera dónde guardarlo. Aquí le estamos dando simplemente un par de ejemplos, pero cuando uno se mete a analizar las compras, y ojo, Contraloría, eso es lo que se espera de ustedes, pues deberían de estar viendo de que hay sobrevaloraciones. Se las pongo muy sencillo. Los cepillos de metales para esa brigada que está construyendo sin necesidad en Petén, ahí comiencen. Lo compran a 6 quetzales afuera y él creo que está pagando alrededor de 50. Pero ese es un ejemplo. Y van a decir, ay, Asmite, ¿no estás exagerado? Sí. Están sobrevalorando las cosas. Obviamente hay tajada. Él es experto en finanzas personales. Pero también hay otra. Quiero terminar de entender, porque como el destructor del ejército, como destructor del país, Acéfalo y la clica de Semilla, él lo dice en un libro que él mismo escribe sobre el ejército en sus tiempos de marihuano. No han terminado, ¿verdad? Porque sigue siendo marihuano. Pero en aquellos tiempos, donde eras, no sé, yo creo que siempre fuiste marihuano, como la cosa vos. Pero en ese momento, cuando escribe el libro, también había un tema ideológico. Y empezamos a ver cómo
no solo los ascensos ilegales, me imagino yo que eso debe de pegarle directamente a la moral del ejército, pero también el emplear una escuela de derechos humanos. O sea, eso que los mismos personas que hoy por hoy tienen a nuestros héroes privados de libertad, los que combatieron, los que verdaderamente defendieron su Guatemala, nuestra Guatemala, mi Guatemala, están hoy privados de libertad. Ellos son los que van a dar clases a la Escuela de Derechos Humanos. Y está confirmado, esto está documentado. Lo primero que hace Sáenz cuando es ilegalmente nombrado como ministro de Defensa es que se va a sentar con Iván Velázquez a rendirle pleitesía, a que le dieran una ruta de trabajo también ideológica. Entonces, perdón por haberme extendido, pero yo, coronel, cuando miro un tema como esos, trato de ver qué hay atrás. ¿Qué memorándum de entendimiento fue a firmar a Colombia? Si este señor Iván Velázquez está declarado no grato para el Estado de Guatemala. No solo eso, él no tiene la potestad de firmar absolutamente nada. La política exterior la lleva a cabo el presidente, lo dice la misma Constitución, y en su defecto lo tiene que llevar a cabo el canciller. El ministro de Defensa no puede sentarse con nada, ni mucho menos con un hijo de la gran puta de narcoterrorista que está declarado non grato en Guatemala, pues. Así es. Entonces, hoy por hoy, por eso quería rondar la discusión y la plática en la moral del ejército. Sí, fíjate que como te digo, lo que existe es temor en los oficiales. Y no hay certeza. No hay certeza. Fíjate que podrían decir, hoy de hecho hacen la pregunta ahí o empiezan a atacar en un TikTok que seguramente alguien de ahí cercano al ministro posiblemente sea el que maneje esa página. Claro, ¿verdad? tienen NetCenter, eso se dedican. Porque después de que pues, el amparo crearon un TikTok en donde aparezco yo, aparece Méndez Ruiz, un coronel, hasta mis respetos ahí para el licenciado Omar Barrios también, porque él da puntos muy cabales desde la academia, pues muy apegados atinados. A derecho, sí. Mis respetos, la verdad que yo le digo a mis hijos que uno ya es abogado y el otro está por graduarse, que la inspiración de ellos debe ser Omar, ¿verdad? Por la parte de académica y conocimientos que tiene, ¿verdad? Entonces, el problema en que se ven los oficiales es que tienen limitada la opinión y que la certeza que puedan llegar, aunque se hayan sacrificado todo su tiempo, no hay una certeza de que los que hayan sacado, como le decimos nosotros, más fibras de las promociones, puedan llegar a ser los comandantes y generales. Y cuando uno evalúa los nombramientos que él hizo de comandantes y de algunos que están, dice uno, pues chica, por eso los pusieron. Y hay un montón de oficiales que te podría mencionar, al coronel España Delgado, al coronel Pineda Peñate, que tengo entendido que por no querer firmar una situación ahí de un evento, lo pusieron de comandante en la Veo hace un mes y lo quitaron, ¿no? Porque no quiso prestarse a firmar unas cosas. Claro. Está el coronel Pavel Godínez, el coronel López Oliva, el coronel Rivas Guerra, el coronel Jordán Sandoval, el coronel Rosito Pulling, el coronel Castillo Paredes, el coronel Neynemar Lemos Arredondo, el coronel Aragón. O sea, los tienen en lugares. O sea, estos oficiales tienen mucha capacidad, pero no los tienen en los puestos de comando. Están destruyendo el ejército, entonces, entiendo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay un comandante, por ejemplo, de una brigada ahí especial, una brigada estratégica, solo se la pasó en sanidad y en el hospital. Sanidad, en el hospital, nunca comando. Y es el comandante ahí, pues. ¿Cómo no le va a tener lealtad a Sáenz? Si ese es el tipo de comandantes. Y no son todos, porque yo ya hice ver ahí unos excelentes oficiales que están de comandantes, pues, porque hay que hablar lo que es. No voy a utilizar yo este medio para mentir, sino más que solo expresar mi verdad. Pero lo que te estoy diciendo, lo puedo sostener. O sea, no hay una mentira detrás de esto. Y los que están ahorita de comandantes, inclusive el general Sáenz, te lo decía al inicio, somos contemporáneos, nos conocemos desde cadetes, fuimos a los cursos juntos. Entonces nos conocemos. Y es lógico, todos tenemos fortalezas y tenemos debilidades, ¿verdad? Claro. Pero hay algunos que tienen más debilidades que fortalezas. Sáenz. Entonces son los que
Entonces, ¿qué es lo que le pasa a una persona que le toca ser líder ya de grande? Y que nunca has tenido la oportunidad ni siquiera el conocimiento. De comandar. Entonces, hay un libro ahí que se llama 360 grados de liderazgo. Y ahí dice que uno va aprendiendo desde el primer escalón, de tal manera que cuando llega al quinto escalón, ya le toca dirigir y enseñar. Pero no vas a poner a un ministro de la defensa a tratar de enseñar cómo funciona el ejército. Ya lo debería saber. Entonces, no hay certeza de los oficiales que puedan llegar a comandar brigadas. Y ese es el problema que van a tener si esto no se corrige. Esos son los problemas que van a tener las futuras generaciones. Es que si esto no se corrige, coronel, al final de cuentas lo que va a pasar es que van a destruir al ejército. Fíjate que habla de una meritocracia. Hasta el presidente habla de una meritocracia. Es mentira. Está establecido en la ley. Pero es mentira. O sea, existe, como dijo, te voy a decir dos cosas que ha dicho el ministro. Eso no lo dije yo, lo dijo en reunión de oficiales. Y se lo dijo un excelente oficial que al final lo tuvo que nombrar de comandante. Le dijo, usted, coronel fulano de tal, usted es fibrudo. Usted es de los más cabrones que hay en el ejército. Pero no es el perfil que quiere el presidente. Entonces, ¿qué perfil quiere el presidente? ¿Era un perfil de alguien que hizo una carrera mediocre? ¿O realmente quieren destruir al ejército? Entonces, fíjate que, eso lo dijo él en reunión de oficiales, se lo dijo al coronel. Se lo dijo al coronel, que ahorita está nombrado de comandante. Así le dijo, con estas palabras: usted es fibrudo, mis respetos, primeros lugares, pero usted no es el perfil que el presidente quiere. Nosotros no estamos al servicio del presidente. El ejército está al servicio de la población. Está para velar la Constitución, la defensa de la Constitución, el respeto a las leyes y reglamentos, a defender la bandera. Ahí dice símbolo de Guatemala, expresión de gloria y libertad, dice. Entonces, no hay meritocracia, no existe, de verdad que no existe. Hay algunos, te lo repito, mis respetos, lo he manifestado, que están de comandantes, son generales, me llevan 6 meses de antigüedad, me alegró que hayan ascendido. Pero hay otros que no me alegra que hayan ascendido, porque no hicieron una carrera digna, pues. El subjefe del Estado Mayor se la pasó en Naciones, se la pasó en Cobán, ahí en el comando de operaciones de paz, y lo nombran subjefe. ¿Qué experiencia tiene? Entonces, al final, es una autodestrucción la que está sufriendo el ejército. Y tengo que hacer esa pregunta porque es con lo que me decís, viniendo de alguien de conocimiento, y has mencionado varios hoy oficiales, hoy soldados con mucho renombre y con mucha admiración. Sigo yo diciendo, señores, yo admiro al ejército. El ejército está compuesto por personas, por guatemaltecos, y por lo tanto mi admiración va para todos esos buenos elementos que están dentro del ejército. Hablamos del juramento y el juramento está claro, no dice defender a Juan Pérez, ni mucho menos a este maricón impuesto de acéfalo. No lo dice como tal, dice defender la Constitución. La Constitución, así es. Así de sencillo. Entonces yo apelo a esos guatemaltecos, hoy soldados, hoy oficiales, hoy guatemaltecos de verdad verdadera, los que están dispuestos a defender el país, a que hagan algo. Yo he tratado de ver cómo rescatamos de esta estructura criminal internacional. ¿Qué se podía esperar de alguien que dentro de su haber escribió un libro de que el ejército se debería de destruir, eliminar, y hoy por hoy es impuesto como el presidente? Y pues probablemente, pues sí, este coronel que vos mencionás, pues no es cómodo porque él quiere destruir al ejército. Y yo apelo a esos grandes oficiales que vos mencionás, que hagan algo, pues. Hace 74 años hubo un levantamiento para defender al país. Y aquí yo no estoy diciendo sedición, y lo pueden interpretar como quieran. Aquí estoy diciendo velen por el cumplimiento de la Constitución Política de la República de Guatemala. Yo no estoy diciendo, miren, velen por, como dice este imbécil, por
Pacto de Puebla o el CELAC o esas muladas o esto que se inventan estos hijos de su madre progresista. Estoy velando por el cumplimiento de la Constitución. Y usted, militar, oficial, soldado, en cualquier rango que esté, lo cual tiene mi total admiración y respeto porque están defendiendo a Guatemala por medio del ejército. La defiendan de verdad. Yo sí apelo a que se haga algo. Porque como va la ruta en año y medio, la agenda, lo que nos espera, la agenda la están impulsando. Están debilitando al ejército. Esa escuela de derechos humanos no debería existir. Pues, no, porque hay una dirección de derechos humanos dentro del ejército. Y con lo que me estás diciendo, pues desde que entra el soldado está aprendiendo las leyes. Y las leyes en ningún lado es irrespeto al derecho humano, al contrario. ¿Dónde queda la Escuela de Derechos Humanos, la Dirección de Derechos Humanos, cuando te cuento lo que pasó con el coronel y la esposa, pues que lo separaron de punta a punta? O sea, ¿de qué sirve tener eso? ¿Para qué sirve? Porque, bueno, fíjate que fui a pedir apoyo, fui a poner una queja de derechos humanos de aquí, de la 12, ¿A la Procuraduría 12? de Derechos Humanos? Nada. ¿En serio? Sí, nada. O sea, un poco molesto, pues, pero al final. No, porque yo primero, coronel, reitero mi agradecimiento por todo lo que has hecho. 39 años no deben de quedar en vano. Yo creo que esto es el inicio de un siguiente capítulo en tu vida, que espero yo que sea dentro de las Fuerzas Armadas. Hay que ver cómo podemos luchar otra vez. Pues fíjate que voy a tomar hacer uso de todos los recursos legales para mi reinstalación. Claro. Es un proceso tardado, lastimosamente, y quisiera comentarte y comentarle a la audiencia. A mí me dan de baja el 31, yo causo baja el 31 de julio a las 23 horas con 50 minutos. Ahí causo baja. El 1 de agosto, la Corte de Constitucionalidad ya pregunta si yo estoy de alta o no. ¿Por qué? Por el amparo que le interpuse al ministro de la Defensa por prolongación de funciones. Entonces, a mí me surgió una duda. Las cortes tienen esos procesos, creo que tienen cosas... Mucha coincidencia. Cosas más importantes tal vez que hacer, pero yo sí les pido con mucho respeto y les digo, no es por mí, es por la institución, claro. Es el ejército el que en algún momento tiene que defender a la patria. Entonces tenemos que mantener al ejército libre de todos estos pensamientos socialistas para que sea un ejército fortalecido, para que valga la pena. Y hay una palabra ahí, ¿cómo te podría decir? Por todos los que fallecieron en combate, hombre. Hay que dignificar a esa gente que padeció en combate. Héroes de la patria. Entonces, no podemos destruir al ejército. No lo podemos autodestruir, como lo está haciendo el general Sáenz. Pero sí me surge la duda, ¿verdad? Y lo hablaba ahí con mi abogado, de que el 31 causa baja y el 1 ya la Corte está preguntando si estoy de alta o no. Raro. ¿Será que es para que el amparo de prolongación de funciones ya no tenga materia? ¿Será? Pero yo no perdí mi grado. A mí me dieron de baja, pero sigo siendo coronel. Además que voy a interponer los recursos legales para que me reinstalen. Pero sí surge esa duda. No quisiera pensar mal, pues, pero sí. Mucha coincidencia. Pienso que es pura casualidad ahí de que ya con fecha 1 estén pidiendo si yo estoy de alta aún, ¿verdad? Y eso, pues, créeme que deja mucho que desear, hombre. Deja mucho que desear porque quien provoca todo esto son las mismas ilegalidades que comete el ministro de la Defensa. Yo lo comentaba y lo puedo sostener. Fíjate que te decía uno que él mismo dijo que era experto en finanzas. Lo otro, que lo dijo en reunión de oficiales. Un coronel se para y le hace una pregunta sobre la VEOS. Porque no es lógico para nosotros, los que ya llevamos tiempo de servicio y que estuvimos de alta en Petén, en la VEOS y toda esa parte de ahí, no es lógico que una brigada que fue construida hace menos de 10 años
se vote. Y estratégicamente no es un punto. Mira lo que están haciendo ahorita, están cerrando Perenco. Entonces, ¿cuál es la razón de crear una brigada modelo en donde la economía del país no depende de Petén? Mejor hubieran seguido como estaban, y estaba la brigada de selva, que era la que protegía la laguna del Tigre, el Tigre y las fronteras, ¿verdad? Pero hay algo más ahí que te quería comentar. El ministro, cuando pasa esto y le hacen la pregunta sobre la BEOS, él dice las siguientes palabras: a los políticos hay que darles un dulcito. ¿A qué se refiere con eso? ¿Cuál será el dulcito? Habría que preguntarle a él, pues, o a los señores políticos, ¿qué significa el dulcito que dijo el general Sáenz? Y eso lo dijo abiertamente delante de todos los coroneles. No me lo estoy inventando. ¿Pero cuál será ese dulcito? ¿O será que por ese dulcito se mantiene ilegalmente en el puesto? O sea, es mero complicado esto, ¿verdad? Pero fíjate que te quisiera comentar un caso de un oficial, fíjate. Hasta dónde llegan las ilegalidades, y la prepotencia y el abuso de autoridad. Un oficial, por el conducto respectivo, pregunta: ¿cuál es el proceso que tiene el Estado Mayor para nombrar a los oficiales en puestos de comando? Lo hace por el conducto respectivo. En el Ejército de Guatemala, una vez lo hagas individualmente, pongas arriba: tengo el honor de dirigirme a usted, y abajo: protesta usted mi subordinación y respeto. Todo lo que está en el cuerpo de la información, educadamente lo puedes decir. Todo. Claro. No hay limitantes para eso. ¿Qué pasa con el coronel que pide que le informen? Una pregunta legítima. Claro. Una pregunta, si quieres saber. ¿Sabes cuál fue la respuesta? Quitaron al comandante de él, lo mandaron a San Marcos, y al coronel le pusieron 15 de mérito. Entonces, ¿qué esconden? Si era fácil solo de contestar: venga, coronel, ¿cuál es su duda? Viera que no hay un proceso, y lo nombran a él de una comisión para que haga ese proceso. Sí, estaba preguntando una pregunta legítima para ver. Sí, fíjate que con lo mío, por ejemplo, cuando yo interpuse el amparo, ¿por qué? Ahí también me sancionaron 2 veces, solo que fueron con deméritos, no con baja, ¿verdad? Por interponer el amparo. O sea, la baja es por solicitarle antejuicio al ministro. Me sancionan 2 veces. ¿Por qué no cambiaron la ley? ¿Por qué no hicieron una mesa técnica? En vez de sancionarme a mí y tenerme de arriba para abajo, ¿por qué no crearon una mesa técnica? ¿Por qué no cambiaron la ley? Tenían el poder en el Congreso. ¿Por qué no lo hicieron legalmente? ¿Por qué tratan de comportarse como socialistas? Es que son. Acabando a las personas. Son. O sea, terminándolos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa en el ejército. Hay mucho abuso de autoridad de parte del ministro de la Defensa. Estoy pendiente con mi abogado de interponerle una denuncia al coronel Ivoy Monroy para poder ir al curso de altos estudios estratégicos y a todos los cursos sin examinarte. Tienes que estar dentro de un porcentaje. Ese porcentaje es el 5% de la promoción, los primeros lugares. Es un premio por haber ocupado los primeros, estar dentro del 5%. Para ir al curso de altos estudios estratégicos, regularmente los que quedan dentro del 5% son 5, 4, por ahí. Es regular, eso es lo que va quedando. Pero él, a su jefe del Estado Mayor Personal, que quedó en el puesto número 12, lo manda a España, becado. Entonces, todo eso, o sea, todo esto que te digo es parte de la molestia, pues, porque no tenés certeza, ¿verdad?, de que vayas a parar bien. Y al que no esté de acuerdo con algunas situaciones, los cambia, así de fácil. Los cambia, los quita. Pero el presidente Bernardo Arévalo, te repito, él no puede tener acceso a todo lo que pasa en el ejército porque su único canal es el general Sáenz. Y realmente el general Sáenz ya no le sirve. Un ejército en donde lo principal es la obediencia a la Constitución Política de la República no puede estar comandada por alguien
está ilegalmente en el puesto. Totalmente de acuerdo. Y que está bajo intereses perversos, ¿verdad? Ya dijimos, es experto en finanzas, implementando una ideología progresista con el fin de destruir a una de las instituciones, a la institución, mejor dicho, mejor valuada de todas las del país, a la que muchos y la mayoría de guatemaltecos admiramos. Nos comenta el coronel que cuando él tenía 7 años, pues admiraba, la población de San Marcos admiraba también a los soldados de su momento, a los oficiales de su momento, y hoy a la fecha sé que la mayoría de la población admira a muchos oficiales. Lamentablemente tenemos hoy el liderazgo hasta arriba, porque no podemos llamarlo liderazgo, sino que los que están comandando ilegalmente al ejército, buscando lo que buscan los de Semilla, la destrucción para huevear. Lo está haciendo Sáenz, ya les dije ciertos casos, y así como este hay muchísimos más. ¿Dónde está la Contraloría? ¿Dónde están las Cortes? Señores, está en sus manos. Y yo apelo a que pues están en posiciones de tomas de decisiones con mucha responsabilidad, pero con obligaciones también. Tienen que hacer su chance, pues. PDH, ¿dónde estás? ¿Dónde está el Contralor? O las Cortes que pues, están viendo estas ilegalidades y están destruyendo una de las instituciones más importantes del país. Coronel, yo te exhorto a ser ese niño que en su momento no quería entrar a la Orfo de Hall y que después de 39 años todavía tengas ese espíritu de servir a nuestro país. Fíjate que te quisiera contar una cosa que me pasó estando ya en 3er año en el Hall. Me ascendieron a cabo. El 15 de mayo fue la última vez que hoy vivo con mi papá. Y me recuerdo bien de la fecha porque jugó Cuba con Guatemala en el Marquesa de la Ensenada. Y me dijo mi papá, mi hijo me dijo, ya no quiero que sea en el Hall. Y yo le había pedido a él, cuando estaba en 2º año, que no quería regresar. Y agarró una moto y me fue a dejar. Al siguiente año él me quiso sacar. Yo le dije, papi, me va a disculpar, pero ya no quiero salirme. Ahora aquí me voy a graduar y me voy a hacer oficial del ejército. Entonces, siempre he estado motivado por la vida. He estado agradecido con Dios. Inclusive, le pido mucho a Dios ahí que todas estas personas que actuaron en contra de mí para causarme daño, no solo a mí, sino que a mi familia, que Dios los perdone y que proteja a sus familias, que las cuide, que si va a haber alguna sentencia posteriormente, o una sentencia legal, no afecte a las familias, que si Dios va a impartir justicia, tampoco toque a las familias de ellos. Porque la ambición del general Sáenz, del jefe del Estado Mayor, que dice él que es pastor de una iglesia, y firma y ordena mi baja y ordena todo este proceso ilegal, ¿qué se puede esperar? Si en una iglesia lo primero que le enseñan a uno es lo primero el perdón y hacer el bien, o hacer el bien y el perdón. Como un oficial, un general, que se dice que es pastor de una iglesia, actúa en contra de mí de esta manera ilegal. Yo le pensaría ahí que, bueno, hay lobos vestidos de oveja, pero que Dios lo perdone por lo que está haciendo. Ordenan ahí que el proceso que era para darme baja de investigación es de 90 días, lo hacen en 8 días. Sí, cometieron muchas ilegalidades. Entonces, ¿y cuál es la intención de sacarme, por ejemplo, de manera ilegal? Es posible que pierda materia el amparo por la prolongación de funciones. Me llama la atención que el amparo que interpuse el 25 de julio o 24 de julio del año pasado no haya salido. Pero ¿por qué si el amparo que interpuse a principios de julio sí estén pidiendo información si estoy de alta o no? ¿Por qué no lo hicieron con el primero, el de los ascensos ilegales? ¿Por qué sí lo hace con el de prolongación de funciones? O sea, me surge esa duda, pues. Pensaría que la Corte hace su análisis. No hay mucha coincidencia acá, pero mira, coronel, aquí yo creo que va a ser, esta siempre es tu casa y siempre va a ser. Gracias. Por favor, seguí en la lucha, mantenernos al tanto, la población te va a apoyar.
Somos más guatemaltecos. Esta gente vino a destruir el país y vos valientemente te opusiste a eso, cumpliste tu juramento, defendiste la Constitución, actuaste como un ciudadano, pero como un soldado, como un coronel que ama la institución, ya lo has dicho y lo has demostrado, y que al final de cuentas esto nos debe poner a todos preocupados con lo que están haciendo. Ya vimos lo que están haciendo en las otras carteras, pero entrarlo a hacer en la institución tan admirada como es el ejército nos debe preocupar muchísimo. Fíjate que el general Sáenz hace unos 15 días o 10 días emite una circular en donde los diputados no pueden ingresar a los comandos militares. Lo vi. Entonces, ¿pero qué esconden o cuál es el temor, verdad? Él no lo puede impedir. Al final de cuentas, el diputado tiene la obligación también de la fiscalización y puede entrar a cualquier institución. No hay ninguna provisión en el ejército. Pero, o sea, yo creo que está actuando de una manera muy... muy a lo clic hace mía, hombre. Estos pisados lo que pasa es que se creen superiores a la ley, lo cual no lo son. Violando la ley. Eso es. Así es. Ellos son supuesta superioridad moral, ya lo han demostrado que no. Vinieron a destruir para huevear y ellos creen que no hay ley que les aplique. Fíjate que, ¿sabes qué quisiera? Yo no tengo el honor ni el gusto de conocer a Omar Barrios. Solo lo conozco por lo que publica y que es catedrático de mis hijos. Pero yo de entablar una comunicación con él, no tengo el gusto de conocerlo. Pero, ¿por qué no analizan lo que él dice? ¿Por qué no analizan lo que él dice? O debería estar de asesor o alguna situación. Porque todo lo que él dice es apegado a derecho. Porque te lo voy a contestar porque ya sé cómo funciona Semilla. Es que no es del perfil del presidente, hombre. Bueno, así dijo también el ministro de la Defensa. Por eso. Entonces, lo que pasa es que están conformados por gente ignorante que se creen superior a cualquier cosa y que hoy están destruyendo la última institución que verdaderamente vale la pena y lo ha demostrado por décadas, que es el Ejército de Guatemala. Yo, coronel, te quiero agradecer por todo lo que has hecho, de verdad. Mi agradecimiento y mucha gente me escribió cuando supo que venías al programa, me decía, mandarle saludos, decirle que siga adelante. Sí, es bonito, ¿verdad? Pero apoyémoslo. Hay muchas acciones que él tiene que hacer y siento no lo podemos dejar solo. Lo que el coronel Barrios está haciendo es una lucha de todos. Si están violando ya una ley del ejército, ¿qué le espera para usted, guatemalteco? Una destrucción total. Sáenz es un miembro más de esta estructura criminal internacional que viene a destruir el país. Así lo tenemos que ver. Sáenz, al igual que Acéfalo, al igual que Giraca, al igual que Pinto, al igual que Mencos, al igual que todos estos miembros de la clica de Semilla Hoy Raíces, van a parar mal. Y los tenemos que sacar. Porque cada día que pasa, cada día que destruyen, y ya el pueblo ya no aguanta más. Guatemalteco, Guatemala es de usted, no de esa estructura criminal. Y como yo siempre lo he dicho, entre casaca y casaca, la verdad se saca. Feliz noche. Semillero, si la gente te vale madres, sos semillero. Si justificas al inútil de Bernardo, sos semillero. Si negas que Semilla es la pura corrupción, sos semillero. Si andas de cholero, de Soros y de algún embajador, sos semillero. Y ya te diste color de mañoso, oportunista y gran ladrón. Presidencial, sos un inútil, un pobre diablo, un charlatán. Sos semillero de Chucho triste defensor. Sos semillero, zurdo, chairo, aprovechado y vividor. Sos semillero, cobarde, corrupto, tranza, bruto y estafador. En eso paró la mentira de Semilla, la gran estafa y gran fraude electoral. Serviles de extranjeros, vende patrias y traidores de la nación.
En eso paró la mentira de semilla, la gran estafa y gran fraude electoral. Serviles de extranjeros, vende patrias y traidores de la nación. Serviles de extranjeros, vende patrias y traidores de la nación. Sos semillero y ya te diste color de mañoso, oportunista y gran ladrón. Sos semillero corrupto, tapadera del chucho presidencial. Sos un inútil, un pobre diablo, un charlatán. Sos semillero de chucho triste defensor.